De frente con la comunidad. Buenas tardes, aquí estamos en este día. Saludo a la audiencia ya en Radio Bávaro 90.3, Televisión del Este, tu canal de frente con la comunidad. A razón de hoy, 27 martes 2024, estamos en agosto aún, es el último martes de agosto. Antonio Corsino, desde este momento y hasta las 2 de la tarde, estaremos aquí contando lo que ha pasado en torno a hechos que son relevantes, que tienen esa importancia, que, bueno, a nuestro estilo, ¿verdad? Sobre todo aquellos que siempre, por costumbre, están allí. Pues, bienvenidos sean todos. Ayer, por supuesto, la fecha dice mucho, sobre todo a partir más bien de la locución, ya una costumbre de la semanal del presidente de la República en Palacio, siempre deja contenido suficiente para, ¿verdad? Recrear no solo el martes, la noche misma, tarde, noche, la mañana de todo el lunes, el martes siguiente, sino más allá, se extiende a razón de lo que se expresa allí. Hoy es importante ver las novedades en torno a lo que se dijo allí y cuál es el tema que prevaleció en ya en esa semanal, como cada lunes ocurre, donde el presidente tiene la oportunidad de responder, igualmente que dar parecer, sobre todo una comunicación, la línea, si se quiere, el mensaje principal de esa locución en torno a la semanal, casi siempre y siempre se toma un tema relevante, un sector, una política determinada, una ley, en algunos casos políticas y demás, que tiene que ver con, ¿verdad?, el Estado como, ¿verdad?, su gestor, rindiendo cuenta de esa forma. También es importante, dentro de este marco de realidades que vivimos, Verón, ¿verdad?, tiene que tener efecto, tener presencia de obras, de acciones, de iniciativa que vayan a alimentar la recreación, la enseñanza, el bien hacer. Por eso hoy viene un joven a anunciarnos una actividad de carácter artístico, ¿verdad?, una obra en la que dirige para recrear eso que Verón siempre necesita. Y en ese encuentro, ese dialogar de todo el día, interesante forma de pasar esta tarde es con un elemento de ese tipo, como otras noticias que se han dado y que tienen esa importancia significativa. Ya ha pasado la inauguración del calendario escolar con los actos propios de ese evento y allí lo que ocurrió con el presidente de la República a razón de eso. Es decir, ese pacto por la educación de calidad, la que tiene que prevalecer a partir de esos elementos planteados dentro de los objetivos o las metas de este año escolar, que inició ayer y se extiende hasta el 2025, ya ha entrado junio y más allá, podemos, ¿verdad?, hacer las evaluaciones correspondientes. Y el llamado allí del ministro de Educación, Ángel Hernández, en torno a que todos se involucren, que sean parte de esa, no es cuestión, ¿verdad?, del Estado, quien está allí, sino que la educación es asunto de todo, porque de alguna manera sus efectos no tocan si hay ausencia. Y cuando hay suficiencia, cuando hay una educación no solo de calidad, sino que abarca a todo el mundo de manera integral, porque sabemos, caramba, que solo no enseña a leer y escribir, la escolaridad pública, eso, pero si incorporamos otras herramientas, otros aprendizajes, sobre todo en Verón, por eso la pertinencia de que tiene Televisión del este programa, de alguna manera promover ese tipo de acciones, de obras como la que le voy a presentar en un ratito, para recrear una fecha de un evento que se va a realizar
el mes próximo, en septiembre. Ayer, el presidente de la República, definitivamente que a partir de los acuerdos que se ha, o más bien, de los acuerdos que ha llegado el sector vinculado al Código Laboral, es decir, a la ley en sí, el Código Laboral Dominicano, que es 1612, ese código es consensuado sobre la base de las tres patas, que es el sector patronal, el sindical, los trabajadores y el sector oficial. Por eso es que dentro de esos acuerdos, el ministro de Trabajo es el que representa al sector, ¿verdad?, al sector público, al sector oficial, ¿entiende?, el Poder Ejecutivo, que hace de intermediación en función de ellos dos sectores. Por eso que el trabajo dentro de ese código, por eso la intervención de personal del Ministerio de Trabajo, auxiliado en ocasiones por la misma ley, es decir, la aplicación de la ley, esa ley de la 1692, allí en los tribunales y demás, hace que pendiente, estamos hablando de un código laboral del 92. Él, bueno, estaba pendiente que se hagan algunos ajustes, que se hagan, se adecúen, porque se ha incorporado un nuevo trabajo, nuevas formas, ejercicio y demás, sino que las condiciones han ido evolucionando y para ponerlo a tono con la realidad de hoy es necesario que entre ellos esos tres sectores se pusieran de acuerdo. Eso en más de casi el 100%, se podrá decir, exceptuando la pasantía laboral, que ha sido la piedra de la discordia. Igual, el presidente de la República, a través de sus organismos, en este caso, quien tendrá que presentar como reformas que dentro de las reformas que tiene previsto este gobierno, no solamente de la Constitución, la Ley de la Seguridad Social, el Código de Trabajo, entre otras leyes. Está previsto que en ese orden, ayer anunciado, presentado por el ministro de CAMS, que es el de Trabajo, dio las razones y dónde hemos llegado con los acuerdos alcanzados, alrededor de más de 2 años, casi 3 años en esa discusión. Ya en esa última etapa llegó a 90 y finalmente se quedó, o estaba pendiente los días estos que anunció el presidente, de pasar de 14 días laborables como vacaciones a las personas que tienen más de 1 año, le tocan por derecho 14 días. Si tiene ya 3 años, dentro de la propuesta, que sean 15 días laborables como vacaciones, porque sí hay 18 días laborables, pero a partir de 5 años y demás, que tiene 18 días laborables. Pero igual otros aspectos vinculados, por ejemplo, con la licencia paternal, otro componente interesante, o más bien proteger de alguna manera a la trabajadora doméstica, el teletrabajo, incorporarlo como práctica, pero también que es un modelo, no se trató porque todavía sigue siendo como especie de plan piloto, no se ha llegado a nada definitivo, pero sí alcanzamos la reducción de las horas de trabajo semanales, que se hizo práctica en algunas instituciones, a ver si el rendimiento, es decir, si eso es funcional, operativo, bajándole a razón de que en otros lugares trabaja menos la gente, menos horas semanales y la productividad se mantiene y sobre todo con más calidad, de mejor terminación. Y eso está, pero aún así si hay tiempo, porque ya llegamos, el Poder Ejecutivo, como en su rol de intermediador con esos dos sectores, el patronal, los sindicatos, los trabajadores, llegó a ese punto. Por eso ayer en la semana el presidente la presenta, mira, llega hasta aquí. Allí por eso estaba en presencia del ministro de Trabajo. Ahora le toca en al menos 10 días presentarla al Congreso para que ellos continúen con ese proceso, llegar a completar la reforma en su totalidad. Queda ese
punto, la cesantía laboral, que se ha sido, no ha habido forma de que podamos consensuar en su totalidad esa ley, pero que es el nuevo Código Laboral Dominicano. A partir de esa muestra del 92 que tenemos ahora, hacer un nuevo código más actualizado, ya el Congreso, cuando tenga, ¿verdad?, lo consensuado allí. El Congreso es el que tiene la determinación, al final lo ve todo y ver si puede sacar un código laboral nuevo en este periodo, si no en este periodo legislativo, en el próximo, que tendrá que iniciarse, y esos son temas pendientes, los cuales los legisladores del PRM, por línea partidaria, por eso que el pasado domingo, parte de la comisión ejecutiva del PRM, que es la máxima autoridad de dirección de ese partido, decidió apoyar al presidente en ese camino, en esa reforma, pero no solo por disciplina partidaria, sino por lo que representa para el país, apoyar al presidente de la República en torno a esas reformas, las que se han conocido. Primero la que se conoce, que ya está en el Congreso, pendiente a que llegue a las comisiones y esta sube. Bueno, primero la revisora, la Asamblea Revisora, como ley y de ley, entonces esa comisión que revise y vea si se puede aprobar tal cual, de lo contrario, haría algunos cambios. Pero mientras tanto, ya esa reforma está ahí, tan pendiente la demás como esta, que se anunció ayer el presidente de la República en el punto donde la dejó la discusión, lo que se pudo consensuar, pactar con esos grupos involucrados. Como tal, son los que hablan por nosotros, en este caso las centrales sindicales, al menos 3, y otros grupos sindicales que fueron parte del consenso junto con los patrones, los empresarios, para que ellos, a su vez, llegaran a esos puntos grises, y evidentemente que fueron más los puntos blancos que los negros, que el negro es la cesantía, pero hay muchos puntos, incluso acuerdos, ¿verdad?, negociables, como esos 14 días, 15, por ejemplo, y poder de alguna manera que extender a que la licencia, por ejemplo, y otro tipo de licencia por paternidad, por muerte y demás, ratificar eso de manera más concreta para que ellos, sobre todo los padres, cuando le nace un hijo, que en ocasiones tiene poca oportunidad, ¿verdad?, en ese proceso de nacimiento, tener allí los elementos necesarios para protegerlo, ¿verdad?, favorecerlo de alguna manera, compensarlo por haber nacido varón o haber nacido hembra. Lo cierto es que ese hecho en torno a la semanal, que fue el tema y además lo relevante, por lo que ella contiene. Claro, vienen ahora la respuesta o la posición del presidente en torno a algunos temas puntuales, fuera de lo relevante del código, que en su inspiración no solamente llega a puntos tan puntuales, por ejemplo, a ratificar el 80-20, mover de alguna manera inspirado en la dominicanización del trabajo dominicano, nacionalizarlo. Por eso que el 80-20 toma esa relevancia en este contexto. El 80-20 es que el 80% de los empleados de una empresa sean dominicanos y el 20% sean extranjeros, cuando la circunstancia lo demande. Eso es lo que dice el código. Que tengo un tipo de trabajo que eso requiere, no tengo suficiente oferta de empleados con esas calificaciones o esas calidades, y no lo tengo en el mercado nacional, entonces busco en el mercado internacional individuos con esas calificaciones, esas habilidades y competencias, y eso es permitible, para el desarrollo es necesario. Por eso el 80-20, y es la necesidad de que tengamos ese tipo de defensa en ese aspecto, pero también que es otro elemento necesario, y allí tendrá que llegar, fuera de esos consensos que llegó el gobierno, la Confederación Patronal Dominicana, el COPARDOM,
y las centrales sindicales en torno a esas propuestas, que al momento son propuestas consensuadas, que de alguna manera cuando lleguen al Congreso, por lo menos es fácil ya, porque los grupos involucrados, hay que entender que igual que los diputados y senadores tienen libertad, tienen autonomía para ellos refrendar lo que está allí. Claro, pero como ya viene una ley que viene consensuada, es decir, los grupos involucrados a través de los patronos y las mismas centrales sindicales y el gobierno, que aceptó como bueno y válido esos acuerdos, lo sustentó mediante escritura pública, es decir, ya es oficial a partir del anuncio no de ayer en la presidencia, sino que ya hace cuestión de 2 años y medio más acá, más allá, discutiendo en torno a eso. Y era bien conocido lo que estaba pasando en torno a eso, sobre todo en aspectos que tienen que ver no solamente la reformulación, la ratificación de los derechos adquiridos del trabajador dominicano, igual que del empresario, allí en esa ley, la ley esta del Código Laboral Dominicano, sino los valores, los principios que con ella consagra. Por eso es que fue un caminar, nada más que en algunos aspectos, que provocó que no haya un código totalmente 100% consensuado por la ley de cesantía. Usted sabe lo que significa eso, si ha sido trabajador y sabe lo que significa eso, es decir, esa prestación al final, ¿verdad? Ese dinerito que le toca a usted después de trabajar en una empresa, es lo que le toca, y eso negociar eso. Hay fórmulas, incluso la misma ley de seguridad social pensó en eso. Pero lo que pasa es que ha sido difícil, por eso que acompañado con esa ley tiene que ir la de seguridad social, que allí hay unos elementos que chocan con el trabajo dominicano. De modo que ella, la ley, le toca ahora, cuando se ha presentado en al menos 10 días, que el Poder Ejecutivo la presente al Senado o al Congreso, y a su vez la ponderen, tendremos un nuevo Código Laboral Dominicano actualizado, consensuado, que la misma ley, la vigente, ahora la ley del trabajo dominicano, es una ley igualmente consensuada, ¿eh? Es una ley, de hecho, prácticamente un 100% se consensuó, porque esa ley obliga a negociar, a tratar, a hablar con los grupos involucrados para que no se vea. La ley no quite derecho, por el contrario, es más derecho, en este caso, a los menos protegidos, que son los trabajadores, pero también que no impacte negativamente, les reste dinamismo a la inversión privada, porque le pone el capital. Tiene que ser siempre un estímulo, ¿verdad?, a la inversión. Y eso, por eso la necesidad que está contemplado allí, que eso se trató como son la libertad sindical, y, es decir, la libertad de asociación, pero sobre todo los pactos sindicales, es decir, el derecho a usted afiliarse, a pertenecer a un sindicato de esas empresas y los derechos que vienen asociados a esa condición. Allí también está ratificado. La respuesta ayer también fue necesaria a razón de lo que dice el PLD en una de sus intervenciones el domingo pasado. Hace alocución, sobre todo su presidente, el expresidente Danilo Medina, apreciaciones de la reforma, de lo que entiende que representa la interpretación o la consideración de considerarla como un riesgosa e innecesaria también lo repite la fuerza del pueblo, hace que a la respuesta del presidente de la República, pregunta que hace un periodista ayer en la tarde en el Palacio, y el presidente responde, bueno, riesgo fue el 19, cuando él quería ese contexto del expresidente Danilo Medina impulsar la reelección. En el 19, lo que significó esa fecha, ese contexto. Eso se podría ver a la luz de lo que estaba allí,
cómo, ¿verdad? Estaba fuera de contexto porque ya se había completado su periodo, una repostulación y nunca más, como dice la misma ley, pero el expresidente Danilo Medina en el 19 tenía el interés de seguir, ¿verdad? Esa reelección siempre presente desde, ¿verdad? La Constitución tiene 9 modificaciones, la Constitución nuestra, al menos 34, 35, 34 oficialmente, se ha acariciado las ideas, han sido para la reelección, no solamente Trujillo, Balaguer, pero también Hipólito, y la pretensión de Danilo de hacer lo propio, pero le apagaron la intención, le quitaron el gusto, como se dijo una frase de la época, que le quitaron el gusto de seguir. Y por eso en el 20, ¿verdad? Al no poder extenderse, hace elecciones y los resultados están allí. Estamos realmente a partir de lo dado, de lo que dice innecesario, que considera Danilo Medina. No solamente que ella no representa la necesidad, es decir, las coyunturas reales del país no están para modificar una constitución. No es la urgencia, podrían existir, incluso son más o menos sus palabras en torno al comunicado que mandó, que leyó el secretario general de ese partido, el PLD, Charlie Mariotti. Dentro de los contenidos que encontramos, vemos la expresión en cuanto, bueno, vamos a poder perfectamente, vamos a completar las leyes, algunas leyes para darle fuerza a la Constitución. Esas son sus aspiraciones, sus deseos dentro de ese marco. No es necesario porque el país tiene otras urgencias, sobre todo responder a temas que entiende que son urgentes y que ésta sea de carácter populista en el sentido de que se quiere es tapar realidades nuestras desde el ámbito económico, político, social, gubernamental, según el PLD, firmado por ellos, por el comité político, ese documento oficial. Bueno, entiende que el presidente a través de ese presupuesto amplio y grande de la publicidad quiere tapar otros acontecimientos con esta, desviar la atención, sus palabras, más o menos, llevarlo por ese camino, desviar la atención de la opinión pública en torno a esos temas de reforma que considera el PLD que no es necesaria y es riesgosa. Sí, porque las coyunturas podrían ser peligrosas. Esas son sus palabras. La respuesta, por eso enmarco a ese tema, que tiene que ver el riesgo que significa enfrentarse, o más bien llevar a cabo una reforma en un contexto determinado, que podría perfectamente aumentar crisis. Por eso se prefiere mejor hacerlo fuera de lo electoral, para que ella no provoque lo suficiente ruido y ponga, estrese más el sistema, en este caso la votación, lo electoral, los resultados, incluso los mismos candidatos de alguna manera se verían afectados. La coyuntura manda que se haga esto. Bueno, lo necesario, claro, siempre cuando se trata de alimentar, de mejorar, en este caso mediante leyes, políticas, acciones ejecutorias del gobierno para mejorar, bienvenido. Si con esto paramos eso que, bueno, es parte del PRD en su tiempo, de Peña Gómez y del PRM, la reelección. Por eso Hipólito Mejía se va a morir arrepentido de haberlo hecho, porque rompió una tradición, un discurso permanente de ese partido y es parte de la estructura de las decisiones que tiene claro ese partido dentro de su filosofía, es no la reelección por los daños que ha representado para el país y a otras naciones cuando son impuestas, porque hay que darle espacio a nuevas generaciones. Si en 4 años usted no puede, entonces en 2 más, en 4 más, completa su visión de Estado, los legados que usted quiere dejar por haber pasado por la presidencia de la República, o estar como funcionario, como director general, como ministro, en una posición pública. En 8 años
Se supone que impacta considerablemente. Entonces, por eso es, para no quitar derechos, se pone 4 años más, ¿verdad? Porque hay que darle oportunidad. Ahora, es decir, para que usted se desarrolle, porque sabemos que en 4 años no es suficiente. Aquí hay temas que con 4 años no impacta considerablemente a una sociedad. ¿Por qué tenemos la huella del PLD? Porque en ese periodo hicieron lo que hicieron. Hicieron una cantidad de cosas que sí están presentes, porque ese es un periodo más o menos prudente para llevar a cabo planes a corto, a mediano y largo plazo. Y concretamente uno puede ver los resultados de las acciones, de las políticas, de las decisiones que tomó a través de las políticas públicas ese presidente. Cuando pone la voluntad política, deja o no que cosas ocurran. Si no hay voluntad política, las cosas no pasan. Por eso la voluntad política era para hacer el metro, qué bueno. Sobre todo a mí que me cayó como una bendición ese metro, bajar de Villamella a la capital. ¿Entiende? Entre otras cosas, pero se puso la prioridad del presidente, la voluntad del presidente para que eso se haga. Y otras acciones donde la voluntad política prevalece, como el caso que nos ocupa con estas reformas. Y ese tema, ese artículo 1268, el que tiene que ver con la naturaleza de nuestra nación y el método de elección del presidente de la República, con su transitorio. Es decir, la forma, el método, no solo el método, sino la forma, el periodo que tiene que, cómo se puede elegir a un presidente de la República, por qué periodo. Y ese tema y otro tanto de ella, la ley, como esa, ¿verdad? La forma de elección del Ministerio Público, del Procurador, la unificación de las elecciones y la reducción de los diputados, que es cosa que los partidos políticos tienen que fijar una posición. Esa es la cuestión, porque los toca a ellos, la reducción de diputados, pero sobre todo la unificación de las elecciones. Es un aspecto meramente partidario. ¿Dónde está en ese texto, en ese texto, lo que se refiere a ese tema que toca directamente a los partidos políticos? Pausamos, en breve regresamos con más de este espacio suyo de frente con la comunidad.